que, bueno, pues ahorita vemos. Bueno, mire, nosotros vamos a ver en esta clase lo que es el cumplimiento y la ejecución de la sentencia del amparo. Sí, dentro de este tema vamos a ver lo que es el cumplimiento e inejecución, repetición del acto reclamado, recurso de inconformidad, el incidente de cumplimiento sustituto, incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Esto es del artículo 192 al 209. Denme un segundito. Aquí le voy a compartir un video que nos habla acerca de la ejecución de la sentencia del amparo, del cumplimiento de la ejecución. Y bueno, ahorita se lo dejo aquí. Nada más denme un segundito. ¿Ya hizo la tarea usted? La acabo de terminar, maestra. Ah, muy bien. Bueno, entonces ya leyó los artículos. Déjeme. Sí. Déjeme un segundito. Mire, le voy a presentar un video de un abogado que sube unos videos explicando muy bien, sobre todo del amparo. Déjeme nada más presento la pantalla. Por favor, ahorita que esté el video, me hace saber si sí lo está viendo. Muy bien. Deme un segundo. ¿Le aparece el video ya? Sí. A ver, ahí está. Bueno, vamos a esperar tantito. El día de hoy platicaremos del tema que tiene que ver con... A ver. ¿No tiene sonido, maestra?
¿No se escuchaba nada, nada? No, ¿O nada, se escuchaba nada. bajito? Ay, a ver. Denme un segundito. Objeto o no puede ser Ay, ¿Sigue sí materia se sin para escucharse? impugnar. Queda firme hasta el momento pronunciadas. Por otro Bueno, lado, así lo voy a tenemos dejar las entonces. sentencias emitidas por un juez de distrito, hablando en materia de amparo indirecto. Estas sentencias, al momento de ser dictadas y notificadas a la parte contraria 10 días para poder interponer el recurso de revisión. Esto es la persona a la que no le haya favorecido tiene cierto tiempo para poder pelear lo que dice esa sentencia. En estricto derecho, esto significa que dicha sentencia, después de interponerse el recurso de revisión, puede ser modificada, revocada o, en el peor de los casos, confirmada para una de las partes. Hablando en estricto sentido de derecho, podemos concluir que una sentencia ha causado el Estado en el momento que ya no pueda impugnarse, es decir, quede firme, quede intacable. Es ahí, a partir del momento en el que el quejoso, aquella persona a la que se le concedió la protección federal, puede hacer exigible su cumplimiento. Este cumplimiento va a ser producto del órgano jurisdiccional, quien va a requerir a la autoridad responsable o autoridades responsables para que dentro del plazo o hasta del plazo de 3 días dé cumplimiento al fallo protector, cabal cumplimiento al fallo protector. Esto significa que la autoridad responsable, aquella que generó la violación al derecho humano, va a tener cierto lapso para que al órgano jurisdiccional le pueda demostrar que ha cumplido con lo que señala la protección federal. Por ejemplo, dejar insubsistente un embargo o ordenar reponer el procedimiento. Esto va a variar dependiendo de lo que se haya dictado en la sentencia de amparo. Ahora bien, ¿qué pasa si la autoridad responsable hace caso omiso o simplemente no le interesa o no da cumplimiento o no obedece a lo que le requiere el juzgado federal? Muy sencillo, la ley de amparo en su artículo 192 señala que una vez que cause estado la sentencia, le va a requerir a la autoridad responsable que dentro de cierto plazo dé cumplimiento al fallo protector, y en caso de no dar cumplimiento, se va a percibir con una multa y en su momento con la destitución del cargo. Es decir, al servidor público que esté en funciones como autoridad responsable, se va a quedar sin chapa, en pocas palabras. Algo muy importante, si la autoridad responsable ya no funge como titular de alguna dependencia que haya sido o haya tenido parte en el juicio de amparo como autoridad responsable, puede inhabilitarlo por cierto tiempo para que dicho servidor público ya no pueda trabajar como tal. Ahora bien, una cuestión muy importante que maneja la nueva ley de amparo es que el presidente de la República ya no puede fungir como autoridad responsable o como superior jerárquico. Y bueno, tenemos la cuestión de que si el autor responsable hace caso omiso, bueno, pues se va a comenzar con el trámite de inejecución para que pueda culminar en su momento con la separación del cargo, con la multa correspondiente. Esta multa va a ser absorbida o va a ser pagada con el erario personal de aquel servidor público, es decir, de su propia bolsa va a pagar la lana, la multa que se le haya impuesto. En otras cuestiones, cuando se da cumplimiento a la sentencia de amparo, es importante señalar que la autoridad responsable le informa al órgano jurisdiccional que ya ha dado cumplimiento. Ese auto se lo va a informar el juzgado federal a las partes para que en el plazo de 3 días manifiesten lo que su interés convenga. Esto significa que si alguna de las partes considera que hubo exceso o defecto en dicho cumplimiento, lo hará saber al juzgado federal para que por conducto de él analice y considere si efectivamente se cumplió, o hubo un exceso, o un defecto, o un cabal cumplimiento. Sin embargo, también nos encontramos con la figura de recurso de inconformidad, aquella que va a poder ser interpuesta por el propio quejoso, por el tercero extraño o por el tercero interesado. Esto va a ser siempre y cuando se acredite que el cumplimiento que ha dado la autoridad responsable no ha sido de manera cabal, tiene defecto o tiene exceso que le puede perjudicar a alguna de las partes.
Puede ser, por ejemplo, el tercero extraño juicio, que personas que van a tener el plazo de 15 días después del auto dictado donde se tiene concluido el fallo protector para poder interponer por conducto de ellos mismos el recurso de inconformidad. Ahora bien, si no se da cumplimiento al fallo protector, el órgano jurisdiccional, el juzgado de distrito, informará y remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Circuito o, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que empiecen con el trámite de inejecución y sea una vez va a ir dirigido con un proyecto para donde se va a formular el proyecto de la separación del cargo y en su momento determinar si efectivamente tuvo cumplimiento y podrá incurrir en responsabilidad del servidor público que haya hecho un caso omiso como tal. Es importante también señalar que el cumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad a los servidores públicos o al superior jerárquico de aquel acto que considerado como delito haya incurrido por el simple hecho de la omisión de llevar a cabo el cumplimiento como tal. Sin embargo, al hacer cumplimiento extemporáneo, lo podrá considerar como atenuante para al momento de imponer la sanción penal. Ahora bien, hablábamos de lo que significa dar cabal cumplimiento o un cumplimiento excesivo, un cumplimiento defectuoso. Cabal cumplimiento va a ser la cuestión cuando el órgano jurisdiccional o la autoridad responsable, mejor dicho, va a dar un cumplimiento exacto a lo que le está pidiendo el órgano jurisdiccional. Si hablamos de un cumplimiento defectuoso, significa que la autoridad responsable no cumplió todas las directrices que se venían en la sentencia, es decir, le falta o simplemente no cumple con todo lo que le requiere el juzgado federal. Y por último, si hablamos de un cumplimiento excesivo, esto significa que la autoridad responsable se inventa actos o genera actos que no le fueron requeridos en la sentencia por el órgano jurisdiccional, sin embargo él los inventa, los genera de alguna manera para poder exceder a lo que se le pide en dicha sentencia. En estas cuestiones es donde hablamos que las partes podrán interponer recurso de revisión, recurso de inconformidad para poder pelear ese defecto en el cumplimiento. Ahora, algo muy importante que hay que señalar es que esto es muy serio, toda vez que en la vieja ley de amparo era un poquito más complicado llevar a cabo el cumplimiento de una sentencia, ya que había más, de alguna manera, lapsos o plazos para que las autoridades pudieran dar cumplimiento. En la nueva ley de amparo solo tenemos 3 días, el plazo de 3 días, o incluso se puede aumentar si la autoridad responsable justifica que no ha podido dar cumplimiento por una serie de actos que le han generado él o le han complicado dar cumplimiento como tal, como por ejemplo puede ser una cuestión de un vehículo que no ha sido encontrado, es decir, ya dieron cumplimiento a dejar en un juicio, hablando de un juicio mercantil, de dejar sin efectos un embargo, pero el vehículo que se trabó formal embargo no lo tienen en su poder o simplemente no aparece. Bueno, en ese sentido requiere más plazo, más tiempo para poder dar un cumplimiento cabal en ese sentido. También es importante manifestar que, bueno, pues que la ejecutoria se va a tener por cumplida total en su totalidad cuando la misma se ha quedado demostrada y para las partes no tienen ningún problema en que se le tenga cumplida esa dicha sentencia. Hasta ese momento, bueno, pues el quejoso va a ser a partir de ese momento en el que él considere que se le ha cumplido la sentencia consistente en que se le restituya el derecho humano violado, el cual fue generado por el mal actuar de una autoridad responsable. En ese sentido, podemos concluir que las sentencias que causan estado son las únicas que pueden ser exigibles para su cumplimiento. Y esto va a depender del tipo de sentencia, o mejor dicho, va a depender de la autoridad federal que emita. Entonces, podemos concluir que las sentencias que emite el Tribunal Colegiado de Circuito, hablando de materia de amparo directo, causan ejecutoria desde el momento en que son pronunciadas. No lo es así, hablando de materia de amparo directo, las sentencias dictadas por los juzgados de distrito van a causar estado hasta que la parte contraria no interponga recurso, pasa el 3 días, va a causar ejecutoria, o que la misma se interpuso de manera extemporánea, también va a causar ejecutoria.
ejecutoria, o que la parte a la que no le favoreció la sentencia lo consienta de manera expresa y obviamente que obren autos y que está de acuerdo con la sentencia emitida. Hasta ese momento va a ser exigible el cumplimiento de dicha sentencia. Bueno, pues como podemos observar en el video, hemos hecho un breve análisis y resumen de lo que tiene que ver con el cumplimiento y sentencia de amparo. Por el momento es todo lo que podemos comentar y pues nos vemos hasta la próxima. Les agradezco bastante. Claudia, ¿sí escuchó el video? Nada más la primera parte, maestra. Ya después, como estaba el micrófono abierto, hacía mucho ruido y ya no se escuchó el video. Si nos podría hacer el favor de compartirnos la liga y ya después verlo un poquito más despacio y al repaso para el examen y todo. Sí. Porque por el micrófono no se escuchaba bien. Y a mí sí me escucha bien porque yo a usted le escucho medio raro. No muy bien, maestra. No sé si tenga yo un problema con el micrófono, tal vez. No, no sé si sea mi internet. Bueno, les voy a compartir la liga, se las dejo ahí en, donde en el aula se las voy a poner ahí donde tuvimos la sesión, ahí se las voy a poner abajito para que vean el video. De hecho, es un video muy explicativo, muy sencillo, donde nos dice, más bien nos explica lo que nos toca en esta semana, que es lo del cumplimiento de la sentencia. ¿Sí me escucha bien ahí o todavía me escucha mal? Muy bien, gracias, maestra. Claudia, ¿sí me escucha o no? Sí, la escucho. Ah, muy bien. Bueno, mire, vamos a dar un repaso rápido a los artículos que corresponden. Y bueno, el artículo 192 nos habla de que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Sí, era como lo decía ahorita el abogado en el video, que no puede pasar del término de 3 días para cumplir para que se declare la ejecutoria. Todo esto sin que exista algún tipo de recurso por la parte contraria que no llegue a estar de acuerdo en la sentencia. Entonces, de no ser así, bueno, se hace el cumplimiento de la ejecutoria. Esto es mediante un auto y ahí se ordena que se ejecute la sentencia que se dictó por el órgano jurisdiccional. Bueno, dice que al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito tratándose de un amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. Y bueno, el artículo 193 nos dice que si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de un amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que proceden y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Es lo que mencionaba ahorita el abogado, no sé si lo alcanzó a escuchar, que por ejemplo, si la autoridad responsable ya no tiene de titular a la persona que en su momento fue el que dictó el auto del cual es motivo del amparo, bueno, ahí se le hace del conocimiento, ¿verdad? Dice que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. Y luego en el artículo 194 nos dice, perdón, es en el artículo 195, dice el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, ni en su caso a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer una sanción penal. Y bueno, nos vamos al artículo 199, aquí es la repetición del acto reclamado. El acto reclamado, recordemos que es el fin por el que se está interponiendo un amparo, ¿verdad? Es
es el acto que el quejoso cree que le están, pues es donde cree que le están vulnerando sus garantías, donde sus garantías o sus derechos humanos. El artículo 199 nos dice que la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá remitir dentro del plazo de 3 días. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia determinará a la brevedad si existe o no la repetición del acto reclamado. Y bueno, nos vamos al artículo 201. Aquí, bueno, vamos a ver lo que es el recurso de inconformidad. Dice que procede contra resoluciones que tengan por cumplida la ejecutoria del amparo en los términos del artículo 196, era lo que comentábamos ahorita. Si después del plazo de 3 días ninguna de las partes interpone algún recurso en contra de la sentencia, bueno, pues se dará se dictará un auto donde se determine la ejecutoria de la sentencia. El segundo es que se declare una imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto. El número 3, que declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado o declare infundada o improcedente la denuncia por cumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Denme un segundito. Y luego el artículo 202. El artículo 202 nos dice que el recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia, a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución impugnada dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente en el que surta efecto la notificación. Recordemos que las notificaciones se hacen a más tardar al tercer día de que sale el auto o la resolución. Entonces, a partir, por ejemplo, si al quejoso le notificaron al tercer día, bueno, esos 15 días van a empezar a contar a partir de ese tercer día. Entonces, él va a tener ese término para, pues, si él cree que algo se hizo sin fundamento, si no está conforme, bueno, podrá interponer este recurso. El artículo 203 nos menciona que el órgano jurisdiccional, sin decir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá al órgano del escrito, así como los autos del juicio, a la Suprema Corte, la cual resolverá allegándose a los elementos que estime convenientes. Y bueno, en el capítulo 4 de la Ley de Amparo nos habla sobre el incidente de cumplimiento sustituto. Este es otro tipo de recurso que se puede interponer en contra de la sentencia, ¿verdad? El artículo 204 nos menciona que el incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. El artículo 205 nos dice que el cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte, en los casos en que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso o por las circunstancias materiales del caso sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Y bueno, el capítulo número 5 nos habla del incidente por exceso o por defecto en el cumplimiento de la suspensión. Sí, bueno, el artículo 206 nos dice que este incidente a que se refiere el capítulo anterior que vimos ahorita, procede en contra de las autoridades responsables por cualquier persona que resulte agraviada por el cumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Dice que este incidente por exceso de defecto puede promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Estamos hablando de la sentencia. Y en el artículo 207 dice que este incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado si se trata de un amparo directo.
el artículo 209 nos dice que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial en su resolución la requerirá para que en el término de 24 horas cumpla la suspensión. En caso de no hacerlo así, bueno, será acreedor a alguna multa e incluso a la destitución de su cargo. Esto es algo muy delicado y cualquier ordenamiento que haga un juzgado de distrito, un tribunal colegiado, unitario o colegiado, los órganos jurisdiccionales, que en este caso podrían ser las autoridades responsables, tienen que sujetarse al ordenamiento que les hagan estas autoridades, ya que son, pues por así decirlo, superior a él. Entonces tienen que sujetarse a esos ordenamientos y le comento, en caso contrario, bueno, pues serán acreedores a alguna multa, a la destitución de su cargo, alguna suspensión. Entonces, de hecho, todo esos, o sea, por ejemplo, el juzgado de distrito, los tribunales colegiados unitarios, en cualquier ordenamiento que hacen hacia la probable autoridad responsable, todo tiene un apercibimiento. Los apercibimientos es como un aviso, ¿no? De que si no cumples en tantas horas, por ejemplo, un informe previo, son ciertas horas, son ciertos días, perdón, para cumplir con el informe. Si no se cumple, bueno, será el juez o la autoridad responsable será acreedora a tener una multa. ¿Por qué? Porque, pues, como le comento, sí, son autoridades que están facultadas para hacer ese tipo de ordenamientos. Entonces, todo tipo de fallas, porque, bueno, aún así que sean autoridades, no están exentas a hacer todo de forma, pues, correcta, ¿no? Como luego se dice. Entonces, a eso se refiere este tipo de incidentes que le acabo de mencionar. Aquí la ley protege a la parte quejosa, incluso al tercero perjudicado, etcétera, para que ellos puedan promover este tipo de incidentes si ven pues sí, ¿verdad?, que están haciendo caso omiso al cumplimiento de lo ordenado por el órgano jurisdiccional, que está resolviendo precisamente sobre el amparo. Entonces, pues bueno, no sé si tenga alguna duda referente a este tema. Solamente, maestra, en el punto del artículo 192, que viene en referencia al amparo directo e indirecto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia si al final de cuentas la resolución la da la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál es la diferencia? Ya sé que uno la No. da el colegiado y el otro el unitario, pero Sí. al final de cuentas quien resuelve va a ser la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿en cuál es la relevancia ahí entre esos dos? Mire, lo que pasa es que, por ejemplo, los tribunales colegiados o de circuito, ellos resuelven amparos directos. Sí, acuérdense que el amparo directo es contra sentencias, contra resoluciones que ponen fin al juicio, ¿no? Puede ser el sobreseimiento también. Ellos resuelven respecto a ese tipo de resoluciones que le digo, y bueno, ellos tienen la facultad de hacérselo llegar a la Suprema Corte para que ellos resuelvan este tipo de incidentes. Pero si nos vamos por otro lado al amparo indirecto, acuérdense que el amparo indirecto es contra resoluciones que no ponen fin a un juicio. Puede ser un auto de formal prisión, una orden de detención, una orden de aprehensión, etcétera. Entonces, cualquier tipo de auto que sea antes de la sentencia, eso se ve con un amparo indirecto. Eso lo resuelve un juez de distrito. Sí, entonces, sí, aquí lo que nos menciona el artículo es que cada una de las autoridades, le digo, los de amparo indirecto o los de amparo directo, los dos se la remiten a la Suprema Corte, pero porque al fin y al cabo es quien debe de decidir. No sé si por ahí haya despejado su duda o es que la verdad no le entendí muy bien. Es que dice que al final Bueno, el que da la resolución es la Suprema Corte. Es lo que era mi duda.
Claudia, es que no le escucho bien. A lo mejor por eso no le entiendo. Se corta bastante. O no sé si me lo quiere escribir por mensaje, porque la escucho muy cortada. Mire, Claudia, aquí no es que la resolución final siempre la tenga que dar la Suprema Corte. Aquí estamos hablando únicamente de cuando hay incumplimiento de la ejecución de la sentencia. O sea, por ejemplo, un juez de distrito hace un ordenamiento en su resolución, no sé, suspende definitivamente el acto reclamado, entonces le notifica a la parte, ¿verdad? A la autoridad responsable. Si la autoridad responsable hace caso omiso, ahí sí la Suprema Corte resolverá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una circunstancia extraordinaria, esa es la palabra, extraordinaria. No es que se dé siempre, no es que siempre se tenga que hacer así, es únicamente cuando hay un incumplimiento. Por eso nos habla aquí la ley de que cuando hay ese tipo de circunstancias, el titular del órgano jurisdiccional que ordenó el acto reclamado, pues puede ser multado, puede ser sustituido, suspendido, etcétera. Entonces, le digo, es únicamente en esos casos, pero sí, la Suprema Corte es la que da la resolución. Y bueno, cuando es un amparo indirecto, ahí a veces puede ayudar, por así decir, los órganos colegiados, perdón, los tribunales colegiados o de circuito, ¿verdad? Y cuando no se puede resolver, bueno, ahí sí se envía a la Suprema Corte. La Suprema Corte, recordemos que únicamente se aboca a resolver asuntos relevantes que no se pueden resolver, por decir, internamente, ¿no? En cada estado. Cuando va algo más allá, bueno, ahí sí ya decide la Suprema Corte. Esto es ampliamente, o sea, hablando de jueces, de juzgados de distrito, de tribunales colegiados, tribunales de circuito, unitarios, etcétera. No sé si con eso quede su duda despejada. ¿Sí me escuchó bien? Ok, Claudia, ¿tiene alguna otra duda? Ok, dice aclarada mi duda. Gracias, maestra. No, lo leo porque se queda aquí guardado en el audio. Bueno, Claudia, por mi parte es todo. Si tiene alguna duda, con gusto puede mandarme un mensajito y lo resolvemos. Por mi parte es todo. Bueno, que descanse. Nos vemos la próxima semana.